al día. Sí, y es que Ángel está con nosotros acá en el set con su mascarilla puesta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Si me ven volteando para acá es porque lo tengo al lado, pero evidentemente cada quien respetando la distancia. Ahora, acá, y digo que tal vez pudiera yo voltear a echar un ojo porque vamos a hablar de la evolución de Nintendo y a mí me sorprende cómo Ángel, nuestro amigo de edición, tiene prácticamente toda la colección de consolas portátiles y de las que se enchufan. ¿Cómo se dice las que se enchufan? Son consolas stand, son consolas estáticas. Estáticas, ajá. Bueno, si hay 20, él tiene 18. Si hay 20, él tiene 17, una cosa así. Pero bueno, la idea también es que entonces nosotros viajemos en el tiempo y arranquemos del principio. Ángel, a todas estas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Eileen, ¿qué tal? Mucho gusto. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Ángel Fermán, soy editor y diseñador gráfico de VengoCon. Y pues nada, aquí simplemente vamos a explicar un poquito de lo que es mi vida, mi pasión completa, lo que es todas las consolas de Nintendo que he logrado adquirir a lo largo de mi vida, gracias a mi padre, gracias a mi hermano también. Ok, bueno, sí, fíjate que yo siempre me consideré experta en las consolas, sobre todo en las más viejas, porque yo la verdad hubo una que ya, cuando cambiaron las cosas que sean CDs, que sean joysticks, yo abandoné los videojuegos, pero yo siempre pensé que en las anteriores a eso yo era toda una experta. Ahora yo estoy viendo acá artefactos que en mi vida había visto, consolas que en mi vida había visto. ¿Se dice consolas o consolas? Arranquemos por ahí para no seguir diciendo cosas que no son. Bueno, yo creo que en este punto depende de la región. Creo que depende del acento también. Bastantes personas le dicen consolas, tú le dices consola, me imagino que también todos en tu país le decían consola, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que depende más que todo de la región. Creo que nosotros estamos más acostumbrados a que le digamos consolas. Consolas. Sí. Ok, bueno, vamos a decirle consola entonces, porque no estamos en mi país, estamos acá. Y, bueno, yo veo, hablemos de la primerita. Bueno, Eileen, antes de esto, quisiera antes de preguntarte, ¿cuál fue tu primera consola? La mía fue la de Nintendo, la gris que está allá. Esta. Sí, esa. La primerita. La primerita. La Nintendo NES. Sí, antes de Cristo, dicen por acá. Entonces, si yo te doy este control, se te vienen un montón de memorias a la mente. Wow, claro que sí. Si yo te lo presto. Claro que sí. ¿Sí? Básico, digamos, flechita para arriba, flechita para abajo, para los lados, select, start, A y B. Esto era todo lo que había en este control. Ese es el primer control de Nintendo. Este es el primer control de Nintendo y obviamente al recordar este control, bueno, mira, yo con este control jugué un juego de La Sirenita, uno de Bart Simpson, y también había una pistola. Exactamente. Bueno, antes de comenzar la historia, fíjate que me gustaría darte unos datos curiosos de lo que era Nintendo. ¿Sabías que Nintendo no empezó como una compañía de consolas? O sea, Nintendo viene y empieza porque en 1889 en Japón surge lo que es una prohibición de los juegos de azar. Ajá. Y principalmente los juegos de azar constaban los juegos de cartas. Ok. Entonces, un genio llamado Fusahiro Yamauchi viene y decide crear un juego de cartas familiar llamado Hanafuda. Okay. Y crea como nombre principal la Nintendo Kopai. Significando Nintendo, Nintendo es suerte divina y Kopai cartas. Entonces, el juego de las cartas con la suerte divina. Ok. Ahora, trajo un montón de historia de Nintendo, desde que empiezan ellos con las cartas. Nintendo pasó hasta por empresas de taxis, pasó por empresas de una línea de sopas instantáneas. Ajá. Incluso Nintendo tuvo una línea de moteles. Imagínate, tú jamás lo hubiese pensado. Uno nunca se imagina que este pequeño cuadrito, antes su empresa era una tienda de moteles. Sí. Pasando el tiempo, lo que va, Nintendo va reduciendo su nombre en Nintendo Kopai, lo cambia a Nintendo Company, dando una referencia más familiar y termina solamente llamándose Nintendo. Claro, como nos quedamos con Nintendo. Ok, entonces antes de esto, antes de estas consolas también existieron las arcades. Yo me imagino que tú las conociste, que eran unas grandes cajas
con una pantalla y los botones y el joystick. Sí, claro que sí. Como desde el piso. Desde el pie, exactamente, era una máquina gigante. Sí. El primer juego que creó Nintendo como un título propio se llamó Sheriff, que constaba de un sheriff, un alguacil, el que le disparaba a sus enemigos desde lejos. Ese fue el primer juego en la historia de Nintendo. Sí, de título propio, Ok. de diseño propio. Ahora, para contarte un poquito ya más entrando a lo que son las consolas, Nintendo empezaba lo que eran los arcades, empezó sus juegos ahí, tuvo ese título de Sheriff y copiaba de otros dibujos, no copiaba por decirlo así, sino que compraba licencias de otras caricaturas y creaba juegos de ellos. Donde empezó el boom es cuando Nintendo intenta crear un arcade con el juego de Popeye. Popeye, Olivia, Brutus y los demás personajes. Popeye el marino, el que comía sus espinacas. Ajá. Entonces viene Nintendo y empieza a negociar con la empresa dueña de esta imagen. Y el problema es que las licencias tardaban mucho en salir ahí. Tardaban y Nintendo se desesperó porque necesitaba ya sacar un título propio. Y entonces viene uno de los exponentes más grandes de lo que es Nintendo, llamado Shigeru Miyamoto, y crea lo que es un personaje alterno a Popeye, siendo un carpintero regordete con un bigote. Ajá. Luego también crea alternativa a Olivia, una personaje color cabello rubio llamado Pauline, y como Brutus, siendo el villano, crea a un mono llamado Donkey Kong. Y ahí es como nace Donkey Kong entonces. Exacto. O sea, hace un par de semanas tuvimos un BTR sobre lo que era el Mario Day y vimos que el primer título de esta saga se llamaba Donkey Kong. Que trataba de que este carpintero o fontanero, como otros lo conocen, tenía que subir a escaleras, vigas y esquivar los obstáculos y rescatar a Pauline. Cuando surge la segunda entrega de este título, Universal decide demandar a Nintendo. Y uno se pregunta, ¿por qué Universal demanda a Nintendo? El segundo título constaba de que el hijo de Donkey Kong era quien rescataba a Pauline. Ajá. Y Universal lo miró como una gran copia de King Kong, la película. Ok. Entonces, estos los deciden demandarlos y Nintendo, tras otras bastantes investigaciones, logra concluir que la imagen de King Kong es una imagen de dominio público, así como lo era Chabelo, así como lo era Don Ramón. O sea que al final Universal pierde la demanda, gana Nintendo. Exacto, y de ahí pueden ellos seguir libre utilizando a King Kong o a Donkey Kong. Entonces, en 1900, si no me equivoco... Mira, pero ven acá. Porque hay demasiadas consolas acá. Sí. Estamos hablando de los inicios, pero yo quiero saber. Y Ya. quiero saber, sí, claro, yo quiero saber. Bueno, vamos. Yo quiero saber sobre más consolas, porque aquí hay demasiadas. Entonces, por lo menos hay unas que yo creí, como les dije, yo creí que me las sabía todas, pero hay unas que yo no reconozco. Entonces, por ejemplo, ok, si vamos en orden, esta fue la primera, luego vino esta, Exacto, la Super Nintendo. la Super Nintendo. En 1985 nace la NES, Ajá. con su gran boom de Super Mario, Sí. que la vimos en el intro. Luego en 1992 nace la Super Nintendo. Ok. Luego nos movemos a 1996, nace la Nintendo 64, con una característica diferente. Como observamos en los controles, el primero que tú sostenías Sí. era 2 botones y la cruz. Sí. El Super Nintendo añade 2 botones más. Evolucionó un poquito, muéstrales ahí a Exacto, ellos. podemos Ajá. ver aquí que el control evoluciona. Ok. Y ya luego de esto, Ahí era cuando jugábamos Mortal Kombat y apretábamos esos 4 botones. A más no dar. Sí, o sea, sin sentido ahí, lo que cayera en esos dedos. a más no dar. Y luego en 1996, cuando nace Sony PlayStation, Nintendo se ve en un gran apuro. Sí. Y saca lo que es el Nintendo 64 junto a una compañía llamada Silicon Graphics, la cual le ayuda a tener ciertos modelados 3D, ciertas escenas 3D. Ahora, lo curioso de esto es que el mando cambia totalmente. Vemos que cambia y añade un joystick. La función de este joystick es darle más precisión a los movimientos. En un famoso juego llamado Mario 64,
Si movemos el joystick un poquito, Mario solo camina. Y si lo ponemos hacia el fondo, Mario corre. Esto era la sensibilidad que ellos buscaban. Luego de esto, de una eterna pelea entre Sony y PlayStation, Sony PlayStation y Nintendo, años después nace lo que es la GameCube. La GameCube, con el sistema Dolphin, logra crear la primera consola que acepta discos. Pero el problema de esto no sabía eso, yo no es la que tuve. los discos eran pequeños. Ajá. Eran mini DVD y todas las demás consolas usaban DVD. Significa que no podían almacenar tantos datos. Ok. Luego de esto, Nintendo se ve en una crisis, otra crisis de nuevo, y decide lanzar un boom. Junto a Silicon Graphics y otra compañía, retraen de nuevo lo que era el Zapper, si te acuerdas de la pistolita con la que disparabas a la televisión en el Dog Hunt. Y tomando esta idea, logran crear una barra sensor de luz, y de ahí nace lo que es el Nintendo Wii. El Wii, es que ese es negro, con razón. Tampoco Sí, lo este no lo reconocí. mirábamos mucho, pero es el Nintendo Wii. Lo sensacional de esto es que constaba de un control totalmente, por decirlo así, inalámbrico y con una barra de luz. Y esto trae su propio como cursor, en donde tú podías mover el control y dar ciertas interacciones en lo que era la pantalla. Correcto, y ahí, préstamelo. Y ahí podías boxear, podías jugar bowling, podías Exactamente. jugar béisbol, podías... esto fue como una revolución. Para mí, yo como consumidora de Nintendo, para mí esto fue una evolución. O sea, ya el hecho de tú agarrar y moverte y que el muñequito en pantalla hiciera lo que tú hacías. De hecho, yo me acuerdo que yo tenía un juego y lo jugaba con mi hermana de Michael Jackson, en donde tú hacías la coreografía de Michael Jackson y bailabas y el Michael de la pantalla te agarraba el movimiento y te puntuaba. O sea, esto de aquí a acá me parece que hubo como un hug. Exactamente, un gran boom. Sí. Un dato curioso es que esta ha sido una de las consolas más vendidas de Nintendo, luego de un gran fracaso con estas consolas que no lograban ganar a sus competidores. La consola Wii, entonces. La consola Wii fue una de las mayores vendidas, ha sido de las mayores vendidas de Nintendo. Luego de la Wii, Nintendo buscaba fusionar algo. Ya tenemos lo que son los mandos casi inalámbricos. Y tenemos lo que es un cursor en la pantalla. Nintendo quiere lograr lo que es la fusión de lo portátil y lo estático. Ok. Y nos crea lo que es la Wii U. La Wii U constaba con su propio gamepad, el cual tenía su pantalla independiente. Me entero de este artefacto, o sea, yo creo que mi familia me lo escondió incluso para que ni me atreviera a pedirlo de Niño Jesús o algo así, porque yo estoy viendo esto por primera vez. No, ahora, fíjate, tú lo miras esto y lo miras un gran como invento, una revolución, pero si te digo que esta ha sido la consola que más fracasó de Nintendo, ¿me lo creerías? La que más fracasó. Esta es la consola que más fracasó porque decepcionó a sus fans. Esta consola siempre dependía de un aparato estático para que le diera su potencia. Esto solo era como algo inalámbrico. Además de que tú no te podías mover mucho y porque perdía la conexión. Ok, sí. Entonces Nintendo fracasó bastante con esto. Trabajó durante bastantes años y sacó lo que ahora conocemos y la más reciente consola llamada la Nintendo Switch, en donde por fin logra lo que es su fusión de lo portátil y lo estático. Sin problemas, porque Sin esta Wii U que tú dices, eso era como tener un Discman sin anti-shock. Ponte. Exactamente. O sea. Así es, Aileen. Y ahora acá esta, además hermosa, ¿cómo es que se llama? Esta se llama la Nintendo Switch. La Ahora, Switch la tampoco la Nintendo tuve. Switch tenía una gran particularidad. Tú puedes jugarla con ella portátil y puedes asimismo colocarla a la televisión. ¿Cómo? Moviendo esta consola aquí con un dock. Este dock te permite totalmente colocar la Nintendo Switch aquí, zafa los controles de la Nintendo. Ponemos aquí la demostración. Aquí, y colocando tu Nintendo así y tus controles individuales con un cable HDMI, tú lo puedes conectar a la televisión y jugar independiente a ella. O sea, Y se si- convierte en consola también. Se convierte en una consola
consola. Ya me pegaste tu acento, Aileen. Lo siento, lo siento. Se convierte en una consola estática. Ahora, De esta hay una Lite. de esta hay una Lite, ya vamos a hablar un poquito de ella. Lo curioso de esta es que, no sé si a ti te pasó alguna vez, en donde tú estabas jugando muy bien en la sala y llegaban tus papás y te decían, queremos ver tele. Sí. Y pues, ay, ¿ahora qué hago? No salvé, ya yo estaba muy emocionado. Tú simplemente sacas tu Nintendo Switch, le colocas los Joy-Con de nuevo y voilà, tienes lo que es. Y no pierdes la partida y no seguías pierdes la jugando. partida en lo absoluto. Ok. Ahora, now we're talking about. Exacto. Entonces, luego Nintendo vio que esta consola era algo cara. Siendo esto algo caro, decidió lanzar una versión Lite, una versión portátil en su totalidad, y nació la Nintendo Switch Lite. Algo más barato, económico, pero tuvo unos ciertos problemas a su inicio. La Nintendo Switch Lite no padecía de compatibilidad con bastantes juegos, porque varios juegos te pedían calibrar lo que es los Joy-Con, y como estos no se pueden sacar, no los puedes calibrar. Ok. Ok. Y ahora, esa fue entonces la última. Hasta ahorita tenemos esto. Ahora, hay unos rumores que han surgido recientemente en donde se va a sacar una versión Pro de la Switch. ¿Cuántos años después? Estamos hablando que esta nació en 2017 y ahora estamos en 2021. Ok. Todavía no es nada confirmado. Ahora, para hablar un poquito rapidito de las consolas portátiles, tenemos la Nintendo, la Game Boy. El Game Boy consumía lo que era 4 baterías. Uno de los grandes problemas de este es que no tenía una luz integrada, entonces la gente no lo podía jugar en la noche. Luego de esto, nace lo que es la Game Boy Color. La Game Boy Color, como su nombre lo dice, ya traía pantallas de color y era retrocompatible de esto. Dando como cuál fue el juego que impulsó la fama de estas consolas. Lo que son los Pokémon, como tengo aquí, yo soy un gran fanático de Pokémon, Aileen, yo te lo necesito confesar acá, que el público lo sepa. Soy un enorme fanático de Pokémon. Yo tengo en mi llavero del carro, tengo a Pikachu, tengo todos los juegos de Pokémon. No, créeme que con todas estas consolas acá nos ha quedado suficientemente claro que eres todo un fanático de los videojuegos y me imagino que figuritas de videojuegos. Y Así yo es. pudiera estar haciéndote preguntas acá todo el programa. Lamentablemente tenemos que irnos a la pausa. Ángel, solo ahorita fuera de cámara me vas a contar si tu propósito desde el día 1 fue coleccionar todas las consolas de Nintendo o esto simplemente pasó porque pasó. Vámonos nosotros a la pausa comercial y yo me voy a quedar aquí hablando con Ángel. Ustedes no se muevan, enseguida regresamos con más.